nombre es Malarosa de Hernán Rivera Letelier. Capítulo 4. Bajo el copioso cielo de la pampa, la soledad y el silencio no la aterran tanto como la sensación de libertad que desborda su espíritu. Una libertad total, absoluta, hipnótica. Junto a su madre el mundo no iba más allá del ruedo de su falda clizada, y ahora el aro del horizonte tirita pavorosamente lejano. Se siente un pajarito que, tras vivir enjaulado toda su vida, se enfrenta a un universo que la sobrecoge y la hace buscar los barrotes protectores. Cegada de lejanía, su mente de niña se aturulla buscando comprender tanto aire, tanto espacio juntado. Sus palabras quieren expresarlo y mueren sofocadas en lo exiguo de su lenguaje, como esos pequeñitos remolinos traslúcidos que, a falta de arena, no alcanzan a formarse y se esfuman en el aire. Y por un instante, bajo ese cielo libre, donde todo se le vuelve desmesurado, en medio de esas llanuras infinitas, ella es un pajarito que parece resplandecer de libertad, morir de libertad. Fue por el tiempo en que aún profesaba la costumbre de comer tierra cuando Malarosa se dio cuenta por primera vez de lo grande que era el mundo. Tenía apenas 5 años. Sucedió en el funeral de su abuelo. Mientras alguien hilvanaba un discurso fúnebre, se soltó de las polleras de su madre, que lloraba desconsolada, y se fue a jugar dentro de un pequeño mausoleo que halló abierto y que a ella le pareció como esas casitas de mulecas que tenían las hijas de los gringos. Cuando salió de allí la gente había desaparecido toda. Por lo menos la gente viva. Nadie la echó de menos. Su madre pensó que estaba con su padre y él confiaba en que andaba con ella. Y tuvo que volverse sola. Del cementerio al pueblo había 800 metros. A medio camino, antes de que volvieran por ella, la enormidad del desierto se presentó a sus ojos como un milagro cósmico. Y algo de esa experiencia, estarcida a fuego en su memoria, había tratado de contarle una mañana a la anciana preceptora en la escuela, en la conversación más larga que había mantenido con alguien hasta entonces. Ella era la única persona, después de que su madre muriera, que sabía sacarle las palabras como desde el fondo de un pozo. Y, más importante aún, sabía prestarle atención. La señorita Isolina del Carmen Orozco Valverde, como le gustaba a ella que la llamaran, con sus nombres y apellidos completos, así nombraba a cada una de sus alumnas cuando, con su vocecita de campanilla de convento, pasaba lista cada mañana, era largamente la mujer más longeva del pueblo. Su rostro tenía ya el tono sepia de los daguerrotipos, y en sus desvaídos vestidos antiguos uno intuía el corte severo de la mortaja. Sus alumnos decían que era como ver un montoncito de tierra caminando. Hasta en las tabernas se hacían chistes con la longevidad de la preceptora. Los borrachos decían que su perfume olía a cirios derretidos, que al saludarla de mano se le palpaba el sudor frío de la muerte, que el maestro Ulórico la seguía husmeándola como un perro con su hinchita de medir. Y los beodos más exagerados, aquellos que se bebían hasta el agua de colonia cuando escaseaba el vino, enmaliciada, eso sí, con un pichintún de pólvora, comentaban que si uno se le aproximaba un poquito más, ¿qué fue lo que dijo, señorita preceptora? Y aguzaba el oído, hasta se podía oír el trabajo de demolición, que ya habían comenzado los gusanos en la cartulina pergaminada de su piel pegada al hueso. La anciana preceptora le tenía estima a Malarosa. Era su alumna predilecta. Esta niñita que pareciera que pa para moscas toda la clase, y que era callada como las piedras, apenas si hablaba lo necesario, era la más buena memoria del curso. Y de las que aguantaba los castigos estoicamente. Nunca lloraba por un tirón de orejas o un reglazo en la mano. Y tan lista para hallar las cosas perdidas. Era la única de las alumnas que sabía siempre dónde estaba mi abanico de encajes, que se me pierde siempre, santo cielo. O su bendito monóculo, que parece que fuera invisible. O ese puntero del diantre, que no está por ningún lado, si parece que aquí hubiera duendes, niñitas, por Dios. Lo único que no acertaba a hallar nunca, para ella que esta chiquilla de moledera se hacía la lesa, era la piedra pómez con que obligaba a las alumnas a restregarse codos y tobillos, y el peine de hueso con que las despiojaba, una a una, prolijamente, cada lunes tempranito, antes del acto matinal. La preceptora sabía de la vida de huérfana de Malarosa. Y le tenía compasión. Conocía muy bien al zopenco de su padre y por eso se esmeraba en amadrinarla, en protegerla en lo que sus menguadas fuerzas se lo permitieran, claro.
Hacía 2 años a la fecha que ella misma, en persona, había ido a arrebatársela a la casa para llevarla a la escuela. Y ahora la niña ya sabía leer y escribir, y hasta entonaba las estrofas del himno nacional completitas, sin equivocarse. Y aunque no era de las alumnas más aplicadas, sobre todo en resolver problemas de matemáticas, para las artes plásticas era la mejor de todas. Sus dibujos de pajaritos cada vez le salían más lindos. Ahora último le estaba enseñando a fabricar caramelos de azúcar quemada. Lo hacía después de clases y en su propia casa, que estaba junto a la escuela. Así la niña, cuando lo necesitara, podría ganarse algunas monedas vendiéndolos en la calle del comercio, pues no todos los días se moría gente como para que pudiera vivir de su virtuosismo de maquillar difuntos. Y con el insensato de su padre no podía contar mucho, pues se gastaba en el juego cualquier moneda que obtuviera por ahí. Y la que no, se la tomaba. Tan mala cabeza que resultó tu progenitor, niñita, por Dios, solía decirle mientras la despiojaba al sol en el pequeño patio de la escuela. Sin embargo, así y todo, la preceptora intuía que Malarosa adoraba a su padre. Aunque supiera, como lo sabía, que él nunca se conformó con la muerte de los mellizos, y que hubiese dado cualquier cosa con tal de que ella fuese un niño hombre, y ella hubiese dado todo por serlo y agradar a su padre, de ahí su afán de aprender a orinar de pie, y ya lo había conseguido hacer perfectamente, podía dirigir el chorrito a donde quisiera, y era capaz de achuntarle a una botella a 1 metro de distancia, hasta que ella la sorprendió haciéndolo en el baño de la escuela y tuvo que reprenderla severamente. Debía ser muy triste para ella todo ese embrollo. Tal vez por eso no hablaba mucho esta niña. Pero tonta no era. Eso sí, la preceptora había notado tempranamente que Malarosa tenía una ligazón extraña con el tema de la muerte. Y no era solo porque le gustara maquillar cadáveres o por haber sufrido la pérdida de tantos seres queridos a muy temprana edad. Era algo más que eso. Y una mañana, después de clases, en que ella le pidió que la acompañara a su casa, pues no se sentía muy bien de salud, sacándole las palabras casi con tirabuzón, se enteró de que los primeros recuerdos de su vida tenían que ver con la atroz matanza ocurrida en la oficina San Gregorio. Es la oficina donde yo nací, señorita. Sí, niña, sí lo sé. Eran ráfagas de imágenes y voces que le llegaban no solo en sueños, sino que a veces en pleno día, cuando se sentaba en la puerta de su casa a mirar los espejismos azules en el horizonte. Más de una vez, cuando su madre vivía, la había oído conversar con su padre, en susurros, a la luz de un chonchón de parafina, sobre aquel hecho sangriento. Y aunque ahora ella no lo hablaba con nadie, excepto con su amigo el peleador, y solo cuando creía que ella no lo oía, sí lo hacía dormido. Y Malarosa continuamente lo oía gritar en sueños. A veces, incluso, le ocurría en las tardes, a la hora de la siesta. No disparen. No disparen, que hay niños. Gritaba angustiado. Y despertaba llorando. A ella no le gustaba que su padre llorara. Y aunque él se cuidaba de no hacerlo en su presencia, sí lo oía. Y el sonido que más que le dolía en esta vida era ese bisbiseo de perrito hacho de su llanto solitario. Sobre todo cuando lo hacía frente al espejo, hablando con su madre. Esto ocurría siempre cuando llegaba de algún garito borracho, o después de haber llevado a alguna mujer a la casa, ocasión en que ella tenía que irse a jugar al patio y no entrar hasta que la mujer se fuera. Ahí era entonces, cuando ella entraba en puntillas por la cocina, que lo oía llorando en la otra pieza, frente al espejo, como si lo hiciera en el regazo de su malva Martina. Cómo odiaba ver sufrir a su padre. Aunque él la mayor parte del tiempo la tratara casi con indiferencia. Y nunca la llamara por su nombre. Siempre, dependiendo de su estado de ánimo, le decía mala, o malita. Y eso a ella le dolía casi tanto como oírlo llorar. Es que a mí me gusta mi nombre, señorita. De ahí que, luego de aprender a escribir, lo andaba garrapateando por todas partes. Con un clavo, con un trozo de carbón, o con un palo quemado, y con la mejor caligrafía de que era capaz, escribía: mi nombre es Malarosa. Y lo repetía una y otra vez, como si se tratara de un mantra redentor o un signo de insurgencia. Últimamente, la señorita preceptora andaba preocupada por la suerte de su alumna Malarosa Robles Linares, que es como deberías hacerte llamar, niña, por Dios, que para eso tienes padre, aunque sea un talambana, y, por cierto, tuviste madre.
Su inquietud en torno a la niña residía en que se había enterado que doña Imperio Zenobia, la madame de uno de los burdeles, el más bullanguero de los dos que quedaban en el pueblo, le andaba haciendo la ronda para llevársela de asilada. Cristianos había en el mundo, depravados de mente y alma, ella lo sabía bien, que no dudarían en pagar una fortuna por acceder a los favores de una ninfa de 13 años. Y entre tanto forastero que pasaba a diario por Yungay visitando los burdeles, seguro que abundaba esa clase de pervertidos. Claro, con su ojo clínico para estas carnalidades, seguramente la madame ya se había fijado en el potencial del cuerpo de la niña, a quien ya se le adivinaban redondeces de fruta madura debajo de sus mamelucos de varón, solo a la escuela iba con polleras. Un cuerpo en ciernes que volvería locos a esa clase de crápulas, viciosos, disolutos. Animales. Eso eran, unos simples animales. Tendría que hablar cara a cara con esa mujer. Decirle unas cuantas lindezas. Y si no la oía a ella, entonces se vería obligada a hablar con el señor juez, don Facundo Corrales. Y si aquello tampoco daba resultados, entonces en la próxima visita del sacerdote, el padre Guillermo, se vería obligada a contarle todo para que él, en Antofagasta, intercediera directamente con las autoridades civiles y eclesiásticas de la provincia. Sin embargo, para encarar a doña Imperio Zenobia, tendría que esperar a que ésta volviera de Antofagasta. La señorita preceptora ya estaba enterada de que la mujerona había viajado a ese puerto a buscar un nuevo manflorita para su burdel. Cómo se había indignado cuando lo supo. Hacía tiempo que ella andaba en campaña para sanear un poco la moral del pueblo. Ella y un pequeño grupo de honradas damas yungarinas. Continuamente mandaban reclamos a los periódicos de la región, solicitando que las autoridades de gobierno tomaran cartas en el asunto e impidieran, de alguna manera, el infamante negocio de trata de blancas que, con todo descaro, llevaban a cabo los regentes y regentas de los lenocinios del pueblo. O, por lo menos, que las autoridades locales hicieran algo para regular el horario en que aquellas mujeres galantes, por llamarlas de algún modo, anduvieran sueltas en la vía pública, pues era pan de cada día verlas transitando borrachas y en paños menores. A veces, incluso, completamente calatas. Sí, señoras, sí, señor, por Diosito que me está mirando, tal y como su madre las echó al mundo. Si yo las he visto con mis propios ojos. Espectáculo, por supuesto, nada edificante, sobre todo si se pensaba en los pobres niños y en esos santos ancianos que tenían que presenciarlos. En efecto, Imperio Zenobia, la madame del poncho roto, se había quedado sin maricón. Y justo una semana antes de las fiestas patrias, los mejores días del año para el negocio. Y como todo el mundo sabía, un burdel sin maricón no funcionaba. Es como un circo sin señor Corrales, reclamaba la regenta. Y es que en toda casa de diversión el marica constituía una pieza esencial, siempre se alzaba como el alma de la fiesta, devenía siempre en el confidente de las penas y alegrías de las asiladas, y aunque él lo negara jurando con los dedos en cruz, invariablemente terminaba transformado en la oreja de la madame. Además, como bien lo sabían los regentes y regentas del mundo, mientras más histriónico y divertido el maricón, más suerte y dinero traía a la casa. Y tanto mejor si tocaba algún instrumento. Sobre todo el piano. Un burdel con un mariquita al piano era el simón de los burdeles, en verdad, caballero, por Dios, era soberbio, espléndido, absoluto. El último maricón contratado por Imperio Zenobia, aunque no tocaba el piano, sabía tocar la guitarra como los dioses. Y además cantaba. Hasta ahí todo bien. Lo malo fue que le había resultado un impostor, un sinvergüenza, un embaucador de 7 suelas. No se llamaba Filiberto Flores, como tan graciosamente se había presentado, artísticamente se hacía nombrar Fifi de la Flor, sino que tenía un nombre de esos bien machos, como de revolucionario mexicano. Se llamaba Francisco Carranza. Todo eso se lo hizo confesar una tarde, a la hora de la siesta, tras sorprenderlo cabalgándose entusiastamente a una de las putas más solicitadas de la casa. Se trataba de un vividor acoplado en un enganche llegado de Copiapó, que recorría los pueblos del desierto, dándose la gran vida haciéndose pasar por marica.
sacando partido a su pelo ensortijado y a su palidez de poeta romántico, conseguía empleo fácilmente en las casas de tolerancia, en donde, aparte del pago, le daban la cama, la comida y el licor gratis. Además, tenía a su disposición a todas las mujeres del burdel, a quienes engatusaba con sus dotes de músico y su voz de gorrión lánguido, especial para interpretar boleros de amores fatales. Según le contaron después las prostitutas que se había beneficiado, aparte de tener buena mano para la guitarra, el falso maricón era un verdadero semental en la cama. Y ella ni siquiera lo había constatado personalmente. Malditas perras traidoras. Eran todas unas malagradecidas. Por la mañana del 18 de septiembre, se supo de una partida de póker concertada para el día siguiente en el salón de juego de El Poncho Roto. Saladino Robles estaba feliz. Al atardecer, paseando con su hija y con Oliverio Trébol por las calles del pueblo en fiesta, no podía ocultar su satisfacción, y se le veía locuaz y expresivo. Su amigo no lo dejaba de jorobar. Lo veo más contento que marica con lombrices, compadre salado, y reía a duras penas a causa de las heridas aún frescas de su rostro. Es que ahora sí comenzaría a usufructuar de su talismán, rezongaba Saladino Robles. Ahora sí la suerte le llovería a baldadas. Lo ganado en las apuestas de la pelea le parecía un pelo de la cola comparado con lo que comenzaría a ganar desde mañana. Se haría rico jugando a las cartas. Aleluya, hermano. Siendo el jugador un hombre más bien huraño, insociable, apartadizo con los demás, el único amigo, lo que se llama amigo, como decía cuando estaba ebrio, era Oliverio Trébol. Solo con él se entendía, conversaba y se explayaba. Y esa tarde, hablando hasta por los codos, comenzó a tratar de convencerlo de que desde mañana tenía que acompañarlo en los juegos. Tenía que convertirse en su guardaespaldas. A causa del asesinato de Amable Marcelino, el juego no se haría en el salón del hotel. Había que dejar transcurrir un tiempo prudente, había dicho el dueño. Aparte de los reclamos del comité de damas yungarinas, los editoriales de los diarios de la región comenzaban a exigir más rigurosidad por parte de la justicia en los hechos criminosos que día a día ocurrían en el desamparado pueblo de Yungay. Hay que dejar que se enfríe un poco el muertito, había dictaminado también el teniente Verga de Toro, quien en estos juegos, igual que en las peleas de matones, recibía una comisión por hacer la vista gorda. De modo que se acordó organizar la partida en lo de Imperio Zenobia, lenocinio que además de tener una estructura adecuada, esa noche celebraba el estreno de su nuevo marica. Saladino Robles dijo que se había corrido la bulla entre los habitués del burdel, que el nuevo a primera vista parecía un Carlos María común y corriente, no tocaba ni el piano, ni la guitarra, ni ninguna clase de instrumento, pero que sin embargo poseía una gracia extraordinaria. En mitad de la noche, en un número de transformación nunca antes visto, bailaba el Charleston vestido de femme fatale. Pero, claro, lo más importante para Saladino Robles no era el maricueca bailarín, sino el hecho de que esa noche vendrían al pueblo jugadores de todo el cantón de Aguas Blancas. Incluso, como todos estaban enterados, y sorprendidos a la vez, pues mientras algunas oficinas paralizaban sus faenas, otras estaban trayendo gente, hacía poco había llegado un enganche desde el sur del país, y seguramente en él habrían venido jugadores nuevos. Se imaginaba el amigo Bolas el dinero que se iba a embolsar cuando comenzara a desplumarlos a todos como a pavos de año nuevo. Por eso tenía que ser su guardaespaldas. No podía dejarlo solo. Como en el último tiempo se había convertido en el matón de los matones, con él a su lado nadie se iba a atrever a ponerle un dedo encima. Ante la negativa rotunda de Oliverio Trébol, el jugador comenzó a barrenarle la parte sentimental. Argumentando, así como el que no quiere la cosa, que en el nuevo enganche, entre todos esos campesinos que venían a ganarse la vida honradamente, que llegaban con una maleta de cartón o un atadillo de ropa por todo equipaje, y que al bajarse del tren, abrazados a sus pobres mujeres avejentadas y a su ringlera de hijos escuálidos, miraban con ojos asombrados estas sequedades sin término. ¿A dónde vinimos a parar, Virgencita Santa? Junto a esa gente de trabajo, como usted muy bien lo sabe, pues, amigo Bolas, llegaban también toda clase de intrigantes, aventureros y malandrines, de alta y de baja estofa.
Desde simples ladrones de gallinas hasta despiadados asesinos de sangre fría, como el guasamaco ese que había matado a amable Marcelino, pasando por salteadores, fulleros, marrulleros, forzadores de mujeres y embaucadores profesionales, de esos capaces de sacar tierra seca debajo del agua. Además, por supuesto, de los infaltables cuentacasos, esos inefables personajes votados a poetas que engatusaban a los borrachos en las cantinas por un vaso de vino y un plato de comida. Como el mexicano avispado ese, ¿se acuerda, amigo Bolas? Que al final resultó ser más chileno que los porotos con ají color. Y abrazándolo y palmoteándolo salameramente le recordó aquel personaje de ojos vivaces y bigotes a lo Pancho Villa, que entraba a las cantinas y fondas de la Pampa, ubicaba la mesa mejor provista y se acercaba a presentarse con todo el descaro del mundo. ¿Qué tal, mis cuates? Permítanme presentarme. Yo soy Rufino Sánchez Mejías, más conocido como el Tibio. ¿Y saben por qué me dicen el Tibio? Pues me chinga que no lo saben. Ahí les va. Porque mi madre era de Aguas Calientes y mi padre de Río Frío. Luego de festejarse a sí mismo con una enorme carcajada, sus bigotazos aleteaban como jote a punto de echarse a volar, se sentaba a la mesa y se largaba a contar sus casos, uno tras otro, mientras se bebía, se fumaba y se merendaba todo lo que en la mesa había para beber, fumar y merendar. Pero Oliverio Trébol no daba su brazo a torcer. Él estaba enamorado de Morelia, y ella trabajaba en el Loro Verde. Por lo tanto, no iba a gastar su plata en otro burdel. Ni loco que estuviera, pues, compadre. Antes de separarse, tengo que encacharme para ir a ver a mi morena, el peleador le preguntó a Malarosa si acaso se le notaba mucho lo morado del ojo. La niña le dijo que no tanto, pero si quería ella se lo maquillaba un poco. Maquillaje ni cuando me muera, dijo Oliverio Trébol, haciéndose el ofendido en su hombría. Luego miró inquisitivamente a Saladino Robles y le dijo que desde ayer andaba con una pregunta picándole la lengua. ¿Qué diantre tenía que ver el derripiador Negrete con el pulpero Santos Torrealba, si se podía saber? Saladino Robles lo apartó un poco, para que no oyera a su hija, y sonriendo satisfecho le dijo por lo bajo: es el tipo que se acuesta con su mujer, pues, amigazo. Y él lo sabe. El jugador no se preocupó más de su amigo. Sabía que por la noche terminaría acompañándolo al burdel de todas maneras. El bolas tristes era más bueno que el pan con grasa. Lo que sí lo tenía preocupado, y sorprendido a la vez, era su propia actitud de ese día. ¿No sería que estaba entrando en vereda? ¿O sería que se estaba poniendo viejo? El asunto era que, por la mañana, luego del eterno cocho guisado del desayuno, después de apartar el dinero para la coima del verga de toro, dejó una porción de las ganancias en las apuestas de la pelea y se fue a comprar ropa nueva. Para él y para su hija. Y eso no ocurría desde hacía tiempo. Para él adquirió 2 camisas blancas, un terno de vestir completo, a raya ancha y paletó cruzado, como los de amable Marcelino, un par de zapatos a 2 colores y un sombrero alón, de esos que también usaba el taur muerto. Y para Malarosa, un par de zapatones masculinos, un pantalón de mezclilla con pechera y una chalequina de lana de color humo, esta última adornada de unos bellos botones triangulares, único detalle femenino de toda la vestimenta. Hacía más de 3 años a la fecha, desde antes de la muerte de su malva Martina, que Malarosa no estrenaba ropa nueva. Lo mismo ocurría con él. Sus únicos 2 trajes domingueros, deslustrados y llenos de zurcidos, ya casi se transparentaban de tanto uso. Caso aparte lo constituía su sombrero. Ya no le cabía un solo lamparón de cebo. Si siempre fue un jugador empedernido, no lo podía negar, no siempre había sido tan indolente con su persona. En realidad, había comenzado a caer en la desidia al morírsele los mellizos. Tanto que había anhelado tener un hijo hombre y de pronto Dios le mandaba 2 juntitos, pero juntitos también se los quitó enseguida. Como para creer después en su divina bondad, como decía la señorita preceptora. Y luego la muerte de su esposa había terminado por sumirlo en la dejadez más absoluta. Ni siquiera se preocupaba mucho de su hija. Pero ahora sí, carajo, con su nuevo talismán, las cosas iban a cambiar absolutamente. Miró a Malarosa con ternura. Sabía que ella andaba incómoda con sus zapatones y su mameluco de hombre. Pero qué diantre, era por su bien. Había comenzado a vestirla de niño desde que se quedó viudo.
Entre dejarla sola en la casa y llevarla a los garitos con él, prefirió lo último. Sabía que no engañaba a nadie, apenas hacía menos visible su condición femenina, pues con la blancura de su piel, la forma de sus labios y ese despliegue de pestañas que sacó de su madre, cuyo batir inconsciente era como el llamado nupcial de una hembra en celo, resultaba muy difícil que pasara por niño. Esto sin mencionar lo inquietante de su mirar alacranado, él ya había notado el efecto que hacía en los hombres, y ese cuerpo en desarrollo que al paso de los meses se iba haciendo más dificultoso disimular en sus ropas masculinas. Justamente por eso esta vez había optado por comprarle un mameluco 2 tallas más grandes, y con pechera. Como cada año para el Día de la Independencia Nacional, esa tarde el pueblo bullía de animación. Familias completas venidas desde las oficinas salitreras, luciendo sus mejores galas, paseaban sonrientes por las calles, animadas por la estudiantina del pueblo, que las recorría cantando y declamando versos, mientras los niños batían banderitas chilenas y hacían estallar petardos y la gente del pueblo, influenciada por sus vecinos chinos, lanzaba al cielo bellos globos luminosos confeccionados en papel de seda. Después que Oliverio Trébol los dejara, padre e hija se quedaron a ver la fiesta de fuegos artificiales en la calle del Comercio. Saladino Robles, con su traje de casimir inglés, cruzado, sus zapatos a 2 colores, su corbata con prendedor de vidrio y su flamante sombrero caído al ojo, su taleguito de la suerte disimulado bajo la corbata, trataba de imitar los gestos y el modo de caminar de amable Marcelino. Quería parecer tan elegante como él. No se compró las polainas de badana solo para que su amigo no lo jorobara. Pero le dijo a su hija que averiguara con la preceptora si en el pueblo había alguna mujer que bordara pañuelos. Se había comprado media docena de pañuelos de seda para llevar en el bolsillo del paletó, y quería hacerle monogramas de esos bordados en punto sombra, como los que lucía el jugador muerto. Cerca de las 7 de la tarde encontraron en la Plaza Prata la preceptora de la escuela. Como sus anacrónicos sombreros de campana, adornados con flores de fieltro, y sus severos trajes 2 piezas eran inconfundibles, la divisaron a varios metros de distancia, entre el bullicioso tumulto de paseantes. La anciana venía saboreando un copo de algodón de azúcar. Antes de encontrarse con ella, Saladino Robles tuvo tiempo de hacer el usual comentario sobre la vejez de la señorita. Esta vez dijo que la preceptora, paseando en la calle, era una abierta provocación al muy noble caballero de negro, don Udórico. La señorita Isolina del Carmen Orozco Valverde, tras saludarlos cordialmente, les dio la sorpresa del día. Con la ansiedad de una jovencita de 15, chupándose los dedos pegajosos de azúcar, les contó casi sin respirar que el asesino de su colega, pues Don, el jugador de póker del Diente de Oro, se había escapado de los calabozos del cuartel. Que aprovechando las festividades del aniversario patrio, el bandido, que en 2 días más iba a ser trasladado a la cárcel de Antofagasta, había hecho un forado en el techo y huyó hacia la pampa. La fuga había sido a media tarde, mientras los eficientes señores policías del pueblo, dijo en tono irónico la preceptora, compartían con autoridades y vecinos principales un remojo de garganta en el acreditado almacén Talca, según anunciaba el programa de fiestas patrias. El señor teniente y sus 2 ayudantes habían salido ya tras los pasos del fugitivo montados a caballo. Y se comentaba que, de común acuerdo con el señor juez, aún no se había hecho pública la noticia para no alarmar a la población, y porque confiaban, además, en que el criminal sería capturado y traído de vuelta en pocas horas. Pero pueblo chico, infierno grande, pues, don Saladino, usted sabe, y el rumor ya había prendido como una mecha de tronadura, y todo el mundo no hablaba de otra cosa. Luego de aliviarse del peso de la copucha, y para no hablar de un tema tan espinudo delante de la niña, la anciana preceptora, reparando en la elegancia del padre, le dijo, divertida: tan mundano que lo han de ver, señor Saladino. Es que ando en busca de un amorcito, le dijo a él, en claro acento de picardía. Los amores no se buscan, mi caballero, se encuentran. En mi caso, soy tan feo, mi querida señora, que tengo que buscarlos. Y con lámpara. Señorita, si me hace el favor, y la lengua le queda donde mismo. Y para que sepa, señor mío, el hechizo del amor embellece fealdades y doma leones, declamó dedo en ristre la preceptora.
Después, en tono asermonado, le dijo que antes del amor carnal estaba el amor al prójimo, y mucho antes, por sobre todas las cosas, el amor a Dios. Si yo amo a Dios, mi querida señorita, respondió Guasón el padre de Mala Rosa. El problema es que no soy correspondido. La preceptora se quedó con la palabra blasfemia en la boca, porque justo en esos momentos el teniente de la policía y sus dos ayudantes entraban cabalgando por la calle del Comercio. Recortados contra la tarde aún encendida, los jinetes, entierrados de pies a cabeza, se notaban desalentados. Venían sin el prófugo. El 19 de septiembre el pueblo de Yungay amaneció sitiado por el miedo. Por la noche, los vecinos habían echado doble tranca a las puertas, asusaron a los perros y durmieron con un solo ojo. Algunos se acostaron con el corvo de guerra debajo de la almohada, o con el revólver en la gaveta del velador, y los que carecían de armas dejaron bien al alcance de la mano un mango de picota o una vareta de partir durmientes. Un asesino andaba suelto. Al comenzar la jornada del día, de lo único que se hablaba en todos lados era de la fuga del homicida y de la ineficiencia del teniente Verga de Toro para apresarlo. La gente lo comentaba de madrugada en el mostrador de la panadería y en los despachos de verdura. A media mañana, en las disparatadas carreras de burros organizadas en la cancha de fútbol, y a mediodía, en el acto cívico de homenaje a las glorias del ejército, llevado a efecto en la Plaza Prat, mientras el inteligente literato, señor Font, como decía el programa, declamaba una lírica composición de su autoría en alabanza al benemérito padre de la patria, don Bernardo O'Higgins Riquelme. Después, por la tarde, en la segunda etapa de la competencia de tiro al blanco, no se hablaba de otra cosa. Lo mismo el anochecer en los tradicionales fuegos artificiales de la calle del Comercio, y luego en la clausura de las fondas 18eras. En la cena final del distinguido Club Yungay, con la asistencia solo de las autoridades y lo más granado de los vecinos, ocurrió tal cual. Y ya pasada la medianoche era el tema obligado en cada una de las mesas y mesones de los garitos, tabernas y prostíbulos del pueblo. En los salones del Poncho Roto no era la excepción. Y, por lo mismo, Imperio Zenobia estaba que se mordía los codos de rabia. Ella hubiese querido que esa noche nadie hablara de ningún otro asunto, sino de la novedad del flamante nuevo maricón de su burdel. Que harto trabajo le había costado encontrarlo y luego convencerlo de venirse a trabajar a La Pampa. ¡Qué horror, señora, por Dios! Había exclamado hecho un escándalo cuando se lo propuso. Irse a vivir a esos peladeros de calores insoportables. Ni demente que estuviera una. Si decían que por allá el sol era tan castigador que los cristianos, a pleno mediodía, terminaban disipándose como nubecitas blancas o convirtiéndose en espejismos. Como vio que el mariposón no aflojaría fácilmente, le ofreció el doble de lo que ganaba en los tugurios del puerto. Pero ni con eso el muy mariconazo dio su brazo a torcer. Lo único que terminó convenciéndolo al final, porque yo soy un artista de verdad, doña, fue saber que bailaría al compás de una orquesta compuesta por 10 integrantes de cuerpo presente, y no con música de vitrola. Y ahora, la huida de este maleante del demonio le había arruinado la expectación que esperaba en su debut. Aunque esa noche había cierta curiosidad por el número del mariquita nuevo, que se llamaba Morgano y se paseaba nervioso con su bandeja sirviendo las mesas, la mayoría de los parroquianos no hacían más que comentar sobre el criminal suelto y lo vano que había resultado su búsqueda. La policía, acompañada por algunos voluntarios, habían recorrido todo el día los ripios y las calicheras viejas. Habían rastreado palmo a palmo los cerros y las quebradas de los alrededores. Habían dado la voz de alarma a los serenos y vigilantes de las oficinas más cercanas, los que también salieron a buscarlo, y hasta el momento no se había logrado hallar ni el más mínimo rastro del hombre. Parecía haber sido tragado por la pampa. En la sala acondicionada para la partida de póker, aledaña al salón principal, llena de pinturas de desnudos y espejos de marcos labrados con motivos sexuales, llamada, por eso mismo, la sala de la lujuria, mientras los hombres aguardaban el inicio del juego, el tema tampoco era distinto. Al Manflorita nuevo ya lo habían visto trajinando por la casa y, aparte de su palidez extrema y los insustanciales saltitos de paloma con que se desplazaba por entre las mesas, no le encontraban mayor gracia, ni parecía ser nada del otro mundo.
En cambio, como la mayoría de los allí reunidos había estado en el hotel la noche del crimen y, cual más, cual menos, ayudó a reducir al asesino, el tema los tocaba directamente. De modo que entre bromas y risas nerviosas, los jugadores se metían cuco uno a otro diciéndose que usted, amigazo, está encalillado hasta las masas con el asesino, ya que fue usted mismo quien más patadas le puso en el traste. Y usted acuérdese que lo amarró a la plancha de la cocina, pues, ganchito. Claro que sí, pero todos estarán de acuerdo conmigo en que fue el amigo aquí presente el que le puso un piñazo en el rostro que le hizo saltar el chocolate de las narices, cuando ya estaba atado y no había necesidad de hacerlo. Yo que usted, paisanito, me cuidaría mucho de andar por ahí muy tarde en la noche. Sin embargo, una vez comenzada la partida, ya nadie se acordó del tema y todo el mundo se concentró en el juego. Saladino Robles empezó la partida con una racha de suerte increíble. Los que lo conocían de antes estaban impresionados con su juego. Cómo había cambiado el cojo bribón que andaba con su hija para arriba y para abajo. Si era otro. Porque, aparte de cambiarle la suerte, estaba irreconocible físicamente. Ahora se parecía a amable Marcelino. Claro que sí. Era como si el taur muerto se hubiese reencarnado en él con sombrero alón y todo. Si hasta parecía haber adquirido su asombrosa cara de póker, siempre se dijo que el sombrero de amable Marcelino era más expresivo que su rostro. Y es que Saladino Robles no solo se había preocupado de presentarse al juego vestido con la elegancia dudosa del jugador asesinado, sino que trataba de emular cada gesto y detalle de su estilo. Cortaba con la misma frialdad, repartía con la misma displicencia y trataba de mirar con la agudeza de búho con que todos recordaban que miraba el muerto. Igual que amable Marcelino, ahora afrontaba las situaciones haciendo gala de una autoridad y un dominio sobre sí mismo que no se le conocía. Su único gesto explícito, luego de mostrar sus cartas y arrasar con el bote, era besar su taleguito colgado al cuello. En cuanto su padre comenzó a jugar, resguardado de su amigo Oliverio Trébol, Malarosa se fue a conversar con Margot, la prostituta más joven de la casa, una colorina que por tener cara de niña buena y una estentórea risa de puta feliz, toda llena de flecos y cositas alegres, pensaba Malarosa, fue de la que primero se había hecho amiga. Las primeras veces, cuando comenzó a acompañar a su padre a El Poncho Roto, lo que hacía era ponerse a dormitar cerca de él, en alguno de los mullidos sillones de felpa roja. O cuando la bataola y el fandango de la noche eran especialmente escandalosos y no la dejaban dormir, se ponía a colorear pajaritos en un cuaderno, con una concentración a prueba de cataclismos. Sin embargo, pasado un tiempo comenzó a familiarizarse con el ambiente, con la música, con las luces, con las risas y los chillidos de las mujeres, y con las tonadas de doble sentido cantadas a coro en las mesas por los parroquianos más bellacos y libertinos. De a poco comenzó a adquirir confianza y a recorrer los salones, los pasillos y los más oscuros recovecos de la casa. Muchas veces sorprendió a parejas en pleno coloquio amoroso, y aunque al principio el espectáculo la amedrentaba, luego fue tomándolo con naturalidad y hasta se quedaba espiando embelesada. Ahora bien, lo que más le gustaba era mirarse y hacer muecas en los grandes espejos que había por doquier. Y aunque de primera no hablaba con nadie, pasado un tiempo empezó a intercambiar palabras con los músicos de la orquesta. Al primero que se atrevió a hablar fue al pianista, un hombrecito rechoncho, con cuello de tarro de paté, que era el que más confianza le inspiraba. Se lo imaginaba de niño, sentado en el suelo aporreando un piano de juguete, y se reía sola. Lo que más le gustaba de él era cuando en las madrugadas se ponía a cantar unas canciones tristes y llorosas que llamaba tangos. Después supo que el pianista estaba enamorado, sin ser correspondido, de su amiga Margot. Las mujeres, le oyó decir una vez, mirando de lejos a la joven prostituta, juegan con su belleza como con una navaja. Por eso, cada noche, al final de la fiesta, cuando afuera ya rompía el alba y los clientes se habían marchado, se tomaba la última copa y, sentado a su piano, con el sombrero echado al ojo, se ponía a cantar tangos, terminando siempre con uno que llevaba el nombre de la prostituta. A Malarosa le gustaba especialmente esa parte que decía: ya no sos mi Margarita, ahora te llaman Margot. Después, de una en una, fue entablando amistad con las prostitutas. Siempre había mirado a esas mujeres con una mezcla de temor y admiración, lo mismo que su madre.
Ella recordaba a menudo cómo su madre se quedaba mirando a estas mujeres cuando se las encontraba en la calle o en alguna tienda. Mientras las damas del pueblo se horrorizaban de su presencia, y hasta se persignaban, Malva Martina se las quedaba viendo fascinada, con un brillito de envidia bailoteándole en los ojos. Le gustaba cómo se peinaban, cómo se maquillaban, los colores con que se vestían, le encantaba su desparpajo y su espíritu libertario. Tal vez de ahí, del ejemplo de su madre, provenía su predilección por estas mujeres, a quienes, luego de unos días, comenzó a ayudarles a cepillar el cabello, a limarles y a pintarles las uñas de los pies y, sobre todo, a retocarles el maquillaje, que era lo que más interesaba a las mujeres. Incluso lo hacía con la Coñá, una vieja hetaira española, devota de Santa Agata, que yacía postrada en una de las habitaciones más oscuras de la casa, enferma de sífilis. Imperio Zenobia la mantenía y amparaba no tanto por ser buena samaritana, sino porque la vieja sabe hacer sahumerios de brujas y sacar cuentas mejor que un judío. Cada fin de semana se daba el trabajo de peinarla y acicalarla para que la mujer, sentada en un viejo sillón de fieltro, se asomara a las fiestas del salón principal. Encantadas con esta mocosa tan vivaracha, las prostitutas la regaloneaban con chicles americanos, pastillas violetas y esos bombones importados, rellenos de licor, que cada noche les traían de regalo los clientes más palo grueso de la casa, bombones que ella nunca había probado, y que de verdad son lo más riquito del mundo, se los juro, señoritas. Ellas le celebraban con grandes risotadas. Y aunque a veces jugaban a pintarla y a vestirla con sus atuendos de putas, también la cuidaban de los borrachos más sátiros y manilargos, entre los que se contaba el propio teniente Verga de Toro, quien ya hacía tiempo que le había echado el ojo. A veces, cuando tropezaba con ella en los salones del burdel, medio en serio, medio en broma, amenazaba con llevarse la presa a esta niñita vestida de niñito, o era un niñito con cara de niñita. Si no venía y le daba un beso ahora mismo. Pero ante la dura expresión de su rostro, y la mirada de reprobación de las mujeres, el policía se largaba a reír del geniecito de perro que se gastaba esta legañosita del carajo, para terminar indicando, como en la fábula del zorro y las uvas, decía Imperio Zenobia, que al fin y al cabo nunca le habían gustado las marimachas. Por su parte, Oliverio Trébol, que finalmente terminó acompañando a su amigo a El Poncho Roto, aquella noche se tomó en serio su trabajo de guardaespaldas y sentado a horcajadas en una silla detrás de su amigo, no le quitaba el ojo de encima. Había dejado a Morelli esperando en el Loro Verde. Pero en cuanto terminara la partida se iría volando a verla. El único respiro que se dieron los jugadores esa noche fue para asomarse a ver la actuación de Morgano. El salón principal estaba repleto. A la hora del espectáculo, el Maricueca fue anunciado con el rimbombante nombre artístico de Morgana, la flor azul del desierto. Entonces, se apagaron las luces. Los hombres, como siempre ocurría en tales circunstancias, comenzaron a gritar, a golpear las mesas y a hacer escándalo. Cuando se iluminó el escenario y apareció lo que apareció, fue apoteósico. Ninguno podía creer lo que veía. A nadie le entraba en la cabeza que esa maravilla que fulguraba ahí arriba fuera el mismo marica sin gracia que minutos antes se paseaba entre las mesas acarreando copas y botellas. La transfiguración era total. El sol que destellaba sobre el escenario era una mujer protuberante, sensual, bellísima. Lucía una peluca plateada que le llovía sobre los hombros como una cascada de champaña, calzaba unos delicadísimos zapatos tacos de aguja que estilizaban y realzaban aún más su figura, y vestía un traje de terciopelo azul, constelado de lentejuelas, que se amoldaba a un cuerpo largo, delgado y sinuoso, como de serpiente. Apareció fumando en una larga boquilla de cristal, refulgiendo un tintineante ornamento de aretes, collares y pulseras. Sin música, en medio de un silencio casi de iglesia, con los hombres contemplándola con la boca abierta y los ojos de orate, se paseó por el escenario cimbreando sus caderas redondas, batiendo sus pestañas como abanicos y lanzando miradas que hacían ulular de ardor a los asistentes. Sin dejar de fumar y soplar besos con su boca roja, húmeda, acorazonada, se paseó un instante de un lado al otro del proscenio, se paseó con la confianza de un mago, mostrando las mangas y el sombrero. Nada por aquí, nada por acá. Aquí no hay trucos ni engaños, todo lo que ven es auténtico, real, efectivo.
Y, en verdad, allí no había ningún pelo de hombre, ningún órgano de varón, ningún olor a macho, solo una mujer, una bella y legítima mujer, o el espejismo de la más bella hembra que ojos de Pampino habían visto jamás por estas comarcas de desolación, se lo juro, paisita, por las recrestas. Y es que Morgana, la flor azul del desierto, parecía más mujer que todas las mujeres, que miraban atónitas y desconcertadas a ese coso que se movía ahí arriba con más gracia que ellas, reía con más coquetería que ellas y exhalaba más sensualidad que ellas. Pero si es como para no creerlo, linda. Sin embargo, faltaba lo mejor. De pronto, la artista se detuvo en medio del tablado, exhaló una bocanada del humo gris de su boquilla de cristal, la dejó sobre el piano con un exquisito gesto estudiado, lanzó el último beso, levantó sus brazos, enguantados también de terciopelo azul, el silencio se hizo más hondo y sagrado todavía, y, a una orden suya, hecha graciosamente con el dedo índice, la orquesta, cuyos músicos se habían quedado como hechizados en su sitio, pareció volver en sí y rompió en un alegre charleston de moda. Allí quedó la debacle. Los hombres aullaban, pululaban, zapateaban, lanzaban su sombrero al aire, se miraban entre ellos y se decían que no podía ser verdad lo que sus ojos estaban viendo, paisanito, por la poronga del mono. Pero esa mujer, perdón, ese maricón del diantre, amigazo, parece a punto de dislocarse el tambembé de tanto menearlo. El debut de Morgana, la flor azul del desierto, fue extraordinario. Delirante, si me perdonan un poco, decía Imperio Zenobia, inflada de orgullo por su nueva adquisición. Su increíble belleza y su gracia para bailar la convirtieron en la estrella de las noches yungarinas. En verdad, según la opinión de los parroquianos más entendidos, aunque el charleston en Europa estaba pasando de moda, aplastado por un nuevo ritmo llamado Black Bottom, Morgana bailaba con la gracia y el estilo incomparable de la mítica bailarina de cabaret Josepine Baker, la Venus de ébano. Aquella noche, las mujeres del poncho roto envidiaron alegremente a esa mujer de mentira. Si hasta a don Udórico, asiduo parroquiano de la casa, siempre encorvado sobre su vaso en la mesa más rinconera del salón, lo vieron levantar la cabeza y abrir un poco más sus ojitos de buitre enfermo. Incluso un parroquiano juraba por su madrecita muerta unos días atrás, que había sido medida por la wincha del susodicho, que en un instante lo vio ponerse de pie y aplaudir rabiosamente. Esa noche, los hombres más hombres de la pampa, los calicheros de torso cincelado por el viento, los de manos más duras que el cuarzo, esos que se llevaban todo el día, a pleno sol, partiendo piedras grandes como catedrales, no sabían qué hacer con su hombría puesta en peligro por esa especie de ángel vestido de lentejuelas, fumador en boquilla de cristal y excelso bailarín de charleston. Como el mismo mastodonte de Oliverio Trébol, quien completamente embebecido, con la mandíbula caída de asombro ante la belleza de la bailarina, bailarín, amigo bolas, bailarín, se olvidó para siempre de que una hembra de verdad lo esperaba en el loro verde. Lo que terminó de maravillar y cautivar el espíritu del peleador fue la fragancia del perfume que usaba la bailarina, bailarín, le digo, amigazo. Y es que, en un momento, cuando bajó del escenario y se puso a contonear sus caderas por entre la concurrencia, al pasar por su mesa, ubicada en primera fila, cerca del piano, le había olido el mismo perfume de la puta mística, se lo juro, amigo salado, esa que lo había desvirgado en la calichera de la oficina Valparaíso. Se llama Fanfan la tulipa, le dijo extasiado. Nunca más se me olvidó el nombrecito del perfume. El juego terminó al amanecer. Saladino Robles nunca había ganado tanto dinero. Y en una sola noche. Tras darle su porcentaje a Imperio Zenobia por concepto de local y por la atención a la mesa de juego, de aquí tengo que darle su tajada al baboso del teniente, dijo la madame, despertaron a Malarosa, que había terminado dormida en uno de los sofás de felpa, y salieron a la calle. El alba apenas quebraba sobre los cerros. A esas horas, equilibrándose dormido entre el día y la noche, el pueblo de Yungay parecía ingrávido, etéreo, impalpable. Daba la impresión de que en cualquier momento podía elevarse sobre el desierto y esfumarse como una visión en el aire. Solo el terrenal canto de los gallos lo mantenía anclado a la tierra.
Camino a casa, sin dejar de contar los billetes, Saladino Robles no paraba de dar unos estrambóticos pasitos de baile, que su cojera hacía más estrafalarios, besar a cada rato el taleguito con el dedo del muerto y alzar las manos al cielo exclamando alborozado: «Aleluya, hermano. Algún día la puta suerte tenía que cruzarse en mi camino». Oliverio Trébol, a su lado, iba extrañamente silencioso. Al llegar a la casa se disculpó y no aceptó la invitación a tomar una taza de té. Interrumpido por los ladridos de los perros del chino de al lado, dijo que le perdonara su negativa, pero estaba muerto de sueño. Después de recibir un puñado de billetes de mano del jugador, como pago a sus servicios de seguridad, dijo que tenía tantas ganas de echarse a la cama que ni siquiera pasaría por el Loro Verde. Se iría directo a la pensión. Apenas el peleador se alejó unos cuantos pasos, Saladino Robles, como pensando en voz alta, gruñó que este huevón del bola se había vuelto a enamorar. Y como un perrito nuevo. Malarosa, con una cara de sueño irresistible, se lo quedó mirando inquisitivamente, como preguntándole de quién. Él abrió la puerta y la hizo entrar con un papiotazo en la mollera. Que no fuera curiosa la niñita, que esas eran cosas de hombre. Aunque no sé si esta vez están de hombre, acotó con ironía. Desde esa noche su suerte en las cartas comenzó a cambiar como por arte de magia. En las partidas locales no había quien lo ganara. En compañía siempre de su hija, y ahora también del peleador, formaban un extraño trío en los garitos y burdeles yungarinos. El Poncho Roto, que cada noche se llenaba de bote a bote por la novedad del maricón bailarín de Charleston, terminó convirtiéndose en su centro de operaciones. Mientras él se instalaba a jugar y Malarosa se iba a conversar con las putas sin compañía, o con los músicos de la orquesta en sus minutos de descanso, a fumar sus primeros cigarrillos a escondidas, Oliverio Trébol, con un trago en la mano, cogía una silla, la apostaba cerca de su amigo y, sentado a horcajadas, cumplía su papel con la severidad y el empaque de un guardaespaldas de jefe de estado. Pero Saladino Robles sabía que si el peleador lo acompañaba cada noche, y hasta había dejado de ir a el Loro Verde por hacerlo, era por un motivo más fuerte que el sentimiento de amistad. Su amigo se había enamorado del maricón Morgano. Y hasta el fondo del vaso. De Morgano, no, decía Oliverio Trébol cuando el jugador se lo echaba en cara, muerto de risa. De Morgana, la flor azul del desierto. Y esto era tan cierto que mientras el maricueca, simplemente como Morgano, se paseaba todo cocoroco por entre las mesas del lupanar, Oliverio Trébol ni siquiera lo miraba. Además, descubrió que el perfume francés lo traía solo cuando se transformaba en mujer. Sin embargo, bastaba que se apagaran las luces y se iluminara el escenario y la Madame Imperio Zenobia, ayudada de un megáfono, comenzara a saludar al público: buenas noches, señoras y señores, ladies and gentlemen, muy buenas noches, good evening. Como nunca faltaban gringos entre la concurrencia, había aprendido a chapurrear algunas palabras en inglés. A continuación, el Poncho Roto, el cabaret más elegante y distinguido de Yungay, tiene el agrado de presentar el espectáculo que todos ustedes están esperando. Directamente desde los más famosos nightclubs de la ciudad de Antofagasta, dejo con ustedes a la más bella y exótica bailarina de Charleston de toda América, a la espectacular, a la incomparable, a la única, Morgana, la flor azul del desierto. Solo bastaba eso para que el peleador dejara todo lo que estuviera haciendo y se instalara en la mesa reservada para él en primera fila, cerca del piano. Oliverio Trébol contemplaba su espectáculo con el mismo asombro y fascinación con que contemplaría una aurora boreal. Fue por esos mismos días, pasadas las fiestas patrias, cuando comenzaron los robos en las casas y en las tiendas, y los asaltos en los caminos y senderos hacia las salitreras. Todo indicaba que se trataba del criminal que había asesinado a Amable Marcelino. La gente comenzó a alarmarse. Sobre todo los jugadores que lo redujeron, lo maniataron y lo entregaron a la policía. Aunque Saladino Robles no lo había golpeado, sí ayudó a reducirlo y a atarlo, y eso lo tenía intranquilo. Justo ahora, cuando estaba pensando iniciar las giras de juego por las otras oficinas, refunfuñaba con gesto agrio. No se preocupe, amigo Salado, le decía Oliverio Trébol, sonriendo bobalicón. Si ese mequetrefe se asoma por aquí no lo dejo bueno ni para la huincha de Don Undórico.